La lectura de esos 26. Bueno, y ahora sí retomamos este encuentro. Estamos hablando del proselitismo dentro de la obra. Hemos escuchado algunos testimonios, en concreto de una ex numeraria auxiliar. Y ahora, ahorita, si parece, vamos a ver un nuevo testimonio o una explicación de la importancia de que en los acuerdos entre partes haya un consentimiento. Y después seguimos viendo nuevos testimonios y compartiendo cada una de las opiniones de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. En los últimos años, el tema del consentimiento ha adquirido una relevancia creciente en el ámbito jurídico y social, especialmente en relación con cuestiones de derechos humanos, sexualidad y relaciones interpersonales. Se ha destacado la necesidad de que el consentimiento sea explícito, voluntario y mutuo. En el ámbito médico, el consentimiento informado sigue siendo un tema importante, especialmente en procedimientos médicos, investigaciones clínicas y atención de pacientes. En relaciones interpersonales y laborales se ha prestado atención a la importancia de obtener un consentimiento claro en situaciones como la recopilación de datos personales, la participación en actividades sociales y la realización de tareas laborales. El consentimiento ha emergido como un tema central en el ámbito jurídico y social en los últimos años. ¿Qué pasa con el consentimiento en el Opus Dei? ¿Qué pasa en el Opus Dei cuando proponen la vocación a alguien y esa persona dice que no? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien no quiere o cuando alguien dice, bueno, sí, y después dice sí, pero no? O sea, no es esto tal vez lo que quería. Creo que muchos de nosotros por ahí con los que nos hemos encontrado es que hemos dicho sí a algo, a una propuesta concreta, pero a medida que empieza a pasar el tiempo, vemos que esa propuesta concreta no es lo que nos habían anunciado. Creo que ese es uno de los motivos por los cuales la gente también empieza a sentirse mal. Si a uno le propusieran algo definido, pero que consiste exactamente en lo que uno después va a vivir dentro, me parece que, bueno, sería tema de pensarlo. El gran conflicto viene cuando lo que nos damos cuenta es que eso que nos anunciaron no se ajusta a la realidad, sino que es precisamente lo contrario. Gracias, Lulu, perdón por aclarar también a quien pregunta por qué no se suben los dos videos juntos. En realidad es por un tema también de practicidad, de edición, y como explicas muy bien de marketing digital, pero básicamente también por un tema práctico. Así que gracias por aclararlo. Ahora, ¿podemos compartir el próximo video? Porque así sí podemos seguir avanzando con nuestras opiniones y los comentarios de todos. Gracias. Sí, Yudoka, tienes razón. Decir que no, te siguen dando el coñazo, siguen insistiendo. Gracias. Fui testigo de cómo ciertas numerarias aplicaban un método de hostigamiento y extorsión psicológica a niñas de San Rafael. Durante mucho tiempo, vi a una numeraria perseguir, literalmente, a una chica, hija de unos supernumerarios para que escribiera la carta de admisión. La niña tenía apenas 16 años y estaba súper confundida y afectada por la presión que experimentaba. Un día después de una convivencia de Semana Santa, fuimos dos muchachas y yo al patio, a rezar en una capillita que quedaba retirada. Allí oímos que alguien lloraba horriblemente, afuera, entre los árboles. Al rato me encontré con la chica de San Rafael a quien me referí en estado de neurosis y llanto extremo. De modo entrecortado, gritaba que no podía. Repetía llorando y en voz alta que no quería. En ese momento, pensé que lloraba por algo familiar, pero después de calmarla, me dijo que la estaban presionando para que escribiera la carta como numeraria. Me indigné y llamé a la directora de la convivencia, quien afortunadamente pudo parar el proceso y la dejaron en paz. Tengo que agregar que la numeraria extorsionadora sigue en la organización y la veo más amargada que nunca. Felizmente, supe que la niña se casó y tuvo una gran familia,
Realmente fue horrible, pero es cierto que no son todas las que usan ese método. Creo que se cuidan ahora mucho más. Bueno, no tenemos en este momento como testimonios directos para saber si hoy en día es igual. Agustina, te escuchamos. Sí, sobre lo que acabo de oír, de que ahora se cuidan mucho más, ¿sabes por qué? Porque ha habido muchas denuncias de los padres sobre la persecución, sobre el hostigamiento hacia sus hijos menores de edad. Y ha habido denuncias, al, han puesto denuncias, en Opus Libros hay denuncias penales, donde por sentencia se le ha pedido a la directora del centro daban el nombre también de la persona que la perseguía, de alejamiento, como hacen ahora, o sea, como se hace con las personas, las mujeres que sufren maltrato, ¿no? Pues y se ha ido yo acompañé a 3 matrimonios a ver al nuncio en España que era pro opus, pero bueno, la gente va con la, con la valentía también, ¿no? De pensar que alguien de la iglesia les va a hacer caso. Este señor no hizo mucho caso porque en determinados momentos la gente de la iglesia, del Vaticano, de los nuncios, lo que sea, lo que sabían, a ellos no les convenía meterse con el opus. Pero bueno, para no irme por las ramas, se sabe que hay sentencias y hay muchas denuncias que es lógico cuando los padres ven que a menores de edad, a sus hijos, que los ven tristes, los ven amargados, eh, ven que tienen este acoso y este abuso, ¿no? Entonces, me alegro muchísimo de que no haya eh, este atosigamiento hacia gente joven porque saben que están en contra de la ley y que es acoso. Más. Gracias, Agustina. Sí, Paco una cosa, escribe, sí, Paco adelante, preguntaba, Gianfranco. bueno, no, podemos poner esa pregunta, ¿pensáis que la ausencia de discernimiento que se da en la obra es parte del proselitismo o es tema aparte? En mi opinión, forma parte de lo mismo, no estoy del todo seguro, no sé, los que han estado más recientemente o los que tienen más experiencia en eso, pues yo lo que veo es, yo pienso que están relacionadas porque es eso del discernimiento que pues no existía cuando yo pité, ¿no? Eh, y ahora, pues más recientemente, pues, se ha convertido en una terminología más común y han tenido que utilizarlo y tal, ¿no? Eh, pero es que lo que se entendía por discernimiento era hay que hacer que te des cuenta, porque no te quieres dar cuenta de que Dios te está llamando y tú eres muy egoísta y cómo te haces el sordo. Abre los oídos y escucha la voz de Dios que te está llamando. Discierne tu llamada. No, eso hoy día yo sé que no es lo que se entiende por discernimiento. Clarísimo, Gianfranco, clarísimo. Y acá también acota algo, Andrea pone, para mí la prueba definitiva de si se está haciendo proselitismo en el buen o mal sentido es la siguiente. Todo va bien si antes de la incorporación del pitaje se le ofrece a la persona un periodo de discernimiento para poder decidir libremente y con conocimiento. Y este periodo de discernimiento es algo de lo que muchas veces nos ha hablado Guillermina. ¿Cómo estás, Guillermina? Tenés la mano levantada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. No, porque justo en estos días estuve con una persona, bueno, estuve con dos o tres, respecto a cuál es la situación hoy. Yo creo que es muy
interesante el capítulo que habla, que se llama Crecimiento, que está en el libro escrito por Gullón, que es el único capítulo que yo leí de ese libro, donde está claro que se promovían, podríamos decir, entre comillas, promovían vocaciones porque hacía falta cubrir lugares, ¿no? Posiciones en la institución. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, conversando con una numeraria hace unos días, me decía, bueno, no, ahora lo que se está intentando es que piten supernumerarias jóvenes, no numerarias, sino supernumerarias jóvenes. Y entonces le digo, pero escúchame, eso no puede ser una decisión institucional. Si desde la institución se piensa y se cree que es una vocación divina, eso no se pueden gerenciar las vocaciones. Es decir, que piten numerarias, que piten supernumerarias. Es decir, si se cree y se sostiene que la vocación es un don de Dios, yo no lo puedo gerenciar. Ahora, si yo lo estoy gerenciando, entonces no estamos hablando de vocación. Bueno, no, quería comentar esto porque me parece que es parte del proceso que hace falta, ¿no? Que es necesaria en la institución de reflexión, de profundización, de todo, ¿no? De pensar realmente cuál es el carisma de la institución, que ya está definido, el Papa ya en la Iglesia lo ha puesto en blanco, en negro sobre blanco, ¿no? En un papel. Pero entonces, ¿cómo, cómo proceder? Y a la vez, cuando ella me hablaba y me decía esto también, me lo comentaba otra persona, que se lo habían dicho en el curso anual, una numeraria venida de otro país, le había comentado lo mismo. ¿Mm? Que que en ese país estaban, bueno, lo que se estaba buscando es que la pitaran supernumerarias jóvenes en lugar de numerarias, porque no hacen falta tantas numerarias, comentó. Entonces, de nuevo, esta idea de yo desde la cúpula, ya sea a nivel regional o a nivel central, gerencio y defino. Entonces eso está mostrando que, me parece a mí, no sé, que está mostrando que no hay un verdadero proceso de discernimiento como se entiende en la iglesia o como lo habla el Papa, ¿no? De un ver qué Dios quiere para mí, cuál es el proyecto divino de Dios sobre mí, sino que también me suena con lo que se recogió en la semana pasada, me parece que fue, cuando se recogía algo con respecto a la petición de perdón, que cuando hablaba el vocal de San Miguel de esta región, hablando que la información que se tenía de las personas era como la que tiene el Departamento de Recursos Humanos de una empresa. Y eso me trajo a colación también a la memoria que hace 1 año y medio, conversando, que me vino a visitar a mi casa una directora regional, me habló y me dijo, sí, bueno, porque al final la obra es como una empresa, un departamento de recursos humanos. Entonces, bueno, creo que todo esto pone de manifiesto, bueno, la falta, bueno, no sé, la falta de pensar, de aclarar y de tomarse las cosas bien a fondo, ¿no? Porque esto implica la vida de mucha gente. Eso era lo que quería decir. Pero muchísimas gracias, Guillermina. Gracias por tu claridad. ¿No habría inconveniente en que como empresa, como institución, pudieran decir, ahora necesitamos supernumerarias jóvenes, ahora necesitamos cualquier cosa, menos numerarias auxiliares, porque ya nos queda claro que las numerarias auxiliares ha sido un abuso y lo que merecen es un reconocimiento, justicia y que nunca más exista esa figura tal como la conocimos?
Ahora, el problema con todo esto es que a eso le llaman vocación divina. Y ahí es donde está el engaño. Llámalo como una empresa, como una institución que tiene determinados objetivos, pero nunca más esto de que esa vocación te viene de Dios, porque después que vimos los 27 pasos, la verdad que a Dios lo ponemos en un brete. Guillermina, te vuelvo a dar la No, bueno, palabra, porque por eso, en ese sentido es que yo pienso que si hablamos de este modo en que la institución define qué necesita, bueno, estamos hablando de un fenómeno asociativo donde buscamos voluntarios para sacar adelante actividades, pero eso no sería una vocación divina, sino una búsqueda de, bueno, una propuesta de, ¿no? Proponerle a personas cristianas que quieren, ¿no? Tener una participación activa en actividades de evangelización a que cooperen cada uno con sus posibilidades, pero no una vocación. Es decir, que una vocación clara, una clara, una vocación nunca puede estar gerenciada, es lo claramente, ¿no? Dice, la iglesia siempre tendrá que ser la parte, digamos, como administrativa, ¿no? De la iglesia, dice, siempre tenemos que tratar que sea lo más pequeña posible. Dice, de modo que no insuma muchas personas. Dice, porque nosotros no podemos decir, bueno, necesitamos tantos sacerdotes, necesitamos tantos obispos, porque eso es un llamado de Dios. Y nosotros no podemos administrar el llamado de Dios. bien, clarísimo, Pati. clarísimo. Ya está, esto. Lulu pregunta, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace lo que puede, Lulu. Patricia, te escuchamos. Bueno, yo digo, cuando publicaron el tema de esto del proselitismo y del apostolado, recordé y fui a consultar nuevamente a Opus Libros. Hay un artículo que escribe Castalio que se llama ¿Cómo fabricábamos numerarios en México? Algo así. Creo que el artículo aplica a cómo se fabricaron numerarios y numerarias en todas partes del mundo, pero me llama mucho la atención, o sea, al final, todo esto que veíamos ahorita del funnel de ventas en la primera parte, esta metodología de los 27 pasos o los que en cada centro aplicaran, o sea, finalmente no deja de ser una metodología, una técnica, por así decirlo, ¿no? ¿Hemos perdido a Patricia? ¿Hemos perdido a Patricia? Los gremlins nos están saboteando la operación. Bueno, un segundo. Ya la recuperamos pronto. Cuando esté de vuelta nos avisas, Patricia. Hace muy poco tiempo tuve la oportunidad de participar en una formulación de promesas en una comunidad donde suelo participar y suelo ir a misa. Y había uno de sus postulantes que hacía sus primeras promesas, su primera incorporación. Nunca había participado en nada de eso y la verdad que me llamó muchísimo la atención eh, cómo hacían su presentación en público, la explicación de a qué se iba a comprometer. Ellos tenían no 3 votos, sino 6 votos porque sumaban otras cosas, la vida en comunidad y otros 2 votos más. Y me llamó muchísimo la atención cómo se explicaba, cómo se participaba, cómo se hacía público y cómo se aclaraba que esto era un periodo de prueba que tenía este candidato para ver si se sentía identificado con la espiritualidad de esa comunidad y que a lo largo de todo ese año iba a poder ver si era lo que quería hacer y en ese caso iba a renovar sus compromisos, sus votos. Y a mí me trajo un déjà vu y dije, eh, esto es lo que debería ser. O sea, nosotros no hacíamos votos, pero no podíamos decirlo. Como eran privados, no hacía falta porque no eran públicos. Yo decía, ¿qué necesidad hay de vivir lo que hemos vivido y no poder
de alguna manera vivir las cosas con transparencia, ¿no? Que si no era importante, ¿para qué los hacíamos? Sí que acá presentes hay muchos que podrían explicar jurídicamente por qué se hacía. Creo que Santiago, que está presente, podría dar muchísimos argumentos. Pero bueno, simplemente fue una reflexión de poder comparar cómo se vivían en algunas instituciones estas incorporaciones o estos discernimientos a cómo lo hacíamos nosotros. Creo que la hemos perdido, Patricia, porque no está Esperamos que pueda online. volver. Exactamente, y así nos pueda compartir. JG dice Muchas gracias. que tal vez muchos siguen pensando o seguimos pensando que el Opus Dei es de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Para mí es una obra de un enfermo con un gran discurso que nos cautivó. Yo fui cautivado y yo escuché el discurso en persona, en vivo, en su momento, y así es, ¿no? Y eventualmente, pues, ha sido un proceso muy largo para mí en particular, ir desmontando eso. Y quienes todavía conservan su fe en la iglesia o en Dios o lo que sea, pues obviamente pues lo pueden ver así, como una obra humana, ¿no? Eh, pero claramente no es una obra de Dios en ese sentido, y tampoco en el sentido de ser como de proceder de algo que es de lo más íntimamente bueno del ser humano, que es lo que, por lo menos para mí, Dios refleja, la máxima bondad. Había justamente yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Un ideal, un idealismo, un ideal, un querer hacer algo muy grandioso o lo que fuera, y esa persona pues lo vio así, y muchísimos lo han seguido y lo siguen hoy día, porque ahí está, ¿no? Es decir, que hay una realidad ahí en una cantidad de personas que todavía están ahí. El asunto del proselitismo que hoy día es ese, es bueno, ya no vayamos a buscar numerarias porque es que es jodidísimo encontrarlas. Entonces, digamos que lo que pasa es que no nos hacen falta tantas y busquemos supernumerarias jóvenes, que es mucho más fácil, ¿no? O lo que sea, ¿no? Eh, a mí me parece que el proselitismo fue, o esa forma de hacer proselitismo que procede de esa mal entendimiento de lo que hace feliz al ser humano, los llevó a estar donde están en este momento, que es que no, pues no encuentran vocaciones, no hay suficiente gente, se va la gente y la gente no vuelve y hay como alguien escribía hace un momento, pues la demografía es que se va para abajo, ¿no? Entonces, no sé hoy cómo entra ese contexto del proselitismo, pues porque además no pueden usar la palabra, no pueden, es decir, es toda como esa previdencia del Opus Dei misma, pues está aún más en duda, ¿no? Yo no sé en qué se va a transformar o qué. Bueno, la institución como tal a mí no me interesa, sino qué va a pasar con cada una de las personas que están allí y a las que puedan, pues nosotros les pues seguiremos dando nuestro apoyo, nuestro cariño, estén dentro o fuera, donde estén. Eh, pero ese proselitismo hoy día todavía es mucho menos significativo, porque es invitarles a qué, ¿en qué? Entusiasmarles a embarcarse en qué. Mm. Cecilia, tu furia es la furia de muchos. Saber que me engañaron, escribe, saber que me engañaron tantos años es difícil reconocer que te timaron. Ya no estamos más adentro. Es bueno reconocer que uno vivió algo que pensaba que era distinto. Nosotros actuamos bien, con buena voluntad, con las mejores intenciones, con todo nuestro idealismo, todo nuestro compromiso y lealtad, hasta que en algún momento dado que vimos que ese lugar donde estábamos no era lo que nos habían prometido. Ya nos fuimos. Y acá nos sumamos al abrazo que también te manda Triple X. Todos te abrazamos y mucho. Ya no estamos más, ya no vamos a ser más engañados y queremos ayudar a que muchos también se sientan en una nueva etapa de su vida donde realmente hay un cariño verdadero. Agustina, Sí, bueno, un pequeño apunte. Hay que reconocer que nos engañaron siguiendo la práctica, la táctica, lo que había que hacer, esa urgencia de traer vocaciones a costa de lo que fuera. Pero también hemos de reconocer que nosotros también hemos engañado a otras personas creándoles la crisis vocacional. Hemos tratado a gente que, que lo han pasado muy mal. Es decir, que
de alguna forma, los que hemos estado dentro, hemos sufrido, o sea, hemos sido víctimas y nosotros a veces también hemos sido victimarios. O sea, no podemos decir que, no sé, pienso yo que nosotros no hicimos apostolado, no hicimos proselitismo. Yo sí lo hice y bueno, sí, claro, me arrepiento, pero pensé que estaba haciendo lo que Dios me pedía que hiciera, ¿no? O sea que bueno, todos, a no ser, creo yo, las cabezas pensantes, bueno, pues si hay alguna cabeza pensante en la dirección, que lo dudo, pero o sea, lo que viene del espíritu de la obra, que el llamado carisma, que el carisma es lo que estamos viendo, o sea, la santa coacción, la mentira, el proselitismo, todo eso, ¿no? Pues lo que viene de ahí, que nos han hecho vivir, pues ha sido un desastre en el que hemos sido víctimas y que también hemos hecho sufrir a otras personas. Eso. Sí, Sí, claro yo que sí. también públicamente pido perdón pues a los que les corresponda. Yo nunca fui muy proselitista en ese sentido, pero pues la gente pues, formé parte de cosas locales, etcétera, 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 esas cosas. O sea que también los que hemos estado más y otros menos, pues unos han traído más, otros han traído menos gente. Pero ciertamente eh, yo personalmente quisiera pedir perdón a todos aquellos que tuvieron algo que ver cuando yo era de la obra y que entraron ya sea siguiendo, no sé, o un ejemplo o una invitación o simplemente el que yo tenía la responsabilidad porque estaba en un consejo local. En todo caso, hoy día pues podemos mirar atrás y yo todas esas cosas las miro como algo que es mío y no del Opus Dei y que lo puedo hacer mío y valorar lo mío, lo bueno de yo, el bien que yo buscaba, como dice Agustina. Todos buscábamos el bien, si no, no nos hubiéramos embarcado en esa cosa. Éramos y somos personas que quisimos dar la vida, que quisimos hacer algo por los demás, que no nos quedamos con una especie de indiferencia y intermedia ante el sufrimiento de los demás. Pensamos que era lo que podíamos hacer y eso es extraordinariamente valioso, yo creo. Y a algunas personas eso se les habrá reventado, experiencia al pasar por esa institución. Eh, Otros lo conservarán, cada cual pues mirará, pero yo creo que entramos todos con esa ilusión, o sea, el proselitismo lo que hizo fue salir a buscar esos peces que había afuera, ¿no? Que eran brillantes, que éramos nosotros, que tenían ese brillo de ser capaces de dar su vida, de ser generosos, de ser amables. Quizás el arponazo, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Está muy bien esto de pedir disculpas públicas, o sea, creo que como ya en algún momento ha salido, y lo ha comentado mucho la misma Guillermina, nosotros hemos sido víctimas y victimarios. Y no pasa nada, creo que la gran diferencia es que uno puede decir, bueno, la verdad que lamento muchísimo haberte animado a entrar. No sé cuánto hemos forzado a entrar, sí, por ahí animado o alentado a algunos. Si hay que pedir disculpas, se pide disculpas. Si hay que pedir disculpas personalmente, se dice. Me parece que nosotros, ninguno de los que está acá presente, y creo que la mayoría de los que van a compartir después este video en el canal de YouTube, podrían decir lo mismo. Reconocer que hay cosas que las hicimos con la mejor buena voluntad, con la mejor intención, y no nos justificamos con argumentos vanos. O sea, era lo que pensábamos que era bueno, lo que nos había ayudado a nosotros y con lo que quisimos ayudar a personas que estaban cerca nuestro. Pero no vamos a justificarnos, ni vamos a decir que era lo que se hacía en otra época, ni vamos a decir que era un hecho histórico o que era una coyuntura que se daba así. Bueno, asumir la propia responsabilidad, eso nos hace personas eh, cabales y no tenemos ningún inconveniente en poder reconocer nuestras faltas. Acá Lulu pone, creo que visibilizar es parte de la reparación que estamos haciendo. Creo que sí, el hecho de poder hablar, abrir el corazón, poder difundir, dar testimonio, escuchar testimonios, compartir cada una de las experiencias que hemos vivido, es una manera también de reconocer por lo que hemos pasado y lo que hemos generado. Callarnos, el no hacerlo, sería seguir ocultando
algo que merece ser visibilizado. Bueno, ¿alguien más quiere compartir alguna experiencia, algún testimonio? Porque hoy estamos como muy callados, ¿no? No sé si es que se están guardando para la tertulia posterior o qué, O muy callada la pero cosa, sí. está muy callado, estamos muy callados. Creo que el tema del proselitismo es algo que también moviliza mucho. No sé qué les habrá pasado a los otros que estábamos preparando material o los que sabían con anticipación el tema. A mí me movilizó mucho, me llevó mucho atrás y el pensar las cosas que uno había vivido, las cosas a las que habíamos renunciado, muchas voluntariamente y otras de una manera por ahí compulsiva, porque había cosas que tal vez no es la que hubiéramos elegido, pero era lo que se establecía o lo que estaba estipulado en el espíritu de la obra, ¿no? Yo creo que no en vano, cuando uno pitaba había esa primera formación, ese B10, ese largar con toda la artillería posible para ir formando como eh, los criterios de lo que había que vivir o no había que vivir, ¿no? Como para desprogramarnos, reformatearnos y empezar a vivir en la sintonía, en la frecuencia Udai, me parece, ¿no? Si no, a la gente lo hubieran dejado, bueno, como un poquito más libre, como si el plano era tan inclinado, bueno, que la gente fuera enterándose, que fuera viendo y aprendiendo de cómo vivían los otros. Sin embargo, era un bombardeo de clases. Yo creo que las clases se daban día por medio todos los días para que la persona entendiera lo más rápido posible, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Como decíamos con la vez anterior, con esa pedagogía tal vez desde lo negativo, ¿no? Si hubiéramos aprendido con naturalidad de lo que veíamos, posiblemente hubiera sido mucho más simple y posiblemente hubiéramos vivido las cosas con más naturalidad, porque una de las cosas que veíamos en el Zoom anterior es cómo habíamos perdido nuestra naturalidad a la hora de empezar a vivir con un embaramiento en el trato con el otro sexo, con las personas que nos vinculábamos, dejarlas de lado. O sea, si eso hubiera sido algo como un poquito más espontáneo, como la vida misma, como un plano inclinado, estricto, es decir, el plano, esto no fue un plano inclinado, fue un plano en caída, fue un plano de una caída de un edificio de 50 pisos para cambiar de vida. Pero bueno, Agustina, hoy estás muy conversadora, te escuchamos de Sí, nuevo. pero bueno, es que como hay otras personas que no se animan a hablar y tú estás intentando que se animen, yo no quiero acaparar nada, pero solo, bueno, por decir algo, ¿os acordáis cómo después de que escribes la carta y de todo lo bien que te han eh, alentado y lo simpática que eras y lo divertida y cómo te trataban, que eras en lo más, una vez que escribes la carta, de repente ya eres del montón y ya casi nadie te ríe las gracias y pasas a ser, bueno, pues eso, o sea que ya todo el interés que vieron en ti, muy simulado, evidentemente, para hacerte creer que eras muy importante y tal. Ya de repente lo que podías hacer, por ejemplo, yo recuerdo que yo jugaba al tenis y estaba perfecto y me nombraron directora de deportes del Colegio Mayor, que era Centro de Estudios, directora de deportes antes de pitar, que ahí no había nada organizado. Y nada, fenomenal, jugaba al tenis casi muy a menudo. Pero una vez que pité, al día siguiente o al otro día también intenté jugar al tenis y me dijeron, "No, oye, ven aquí, bonita, tú no sabes que no, aquí no podemos perder el tiempo". Y dije, bueno, esto ya me empieza un poco a, no sé, me quedé, ¿sabes? O sea, es lo que quería dejar ahí como diciendo todas las atenciones que tienen y todos, en el momento que pitas, mm, olvídate que ya no haces ninguna gracia, no tienes que jugar al tenis, no tienes que hacer nada que hace la gente normal y que hacías antes de pitar, cuando eras joven. Mm. Bueno, eso. Tenemos miles de anécdotas de esas. Yo recuerdo cuando pité un día por la tarde, me llevaron a que me viera la doctora, que te daba el ok, no sé qué es lo que veía, pero te daba el ok, y entonces volví al centro con la directora, a la que no conocía mucho, me había tenido que hablar con ella porque, bueno, era uno de los pasos, no sé si el paso
22 o no sé qué, que había que cumplir. Y escribí la carta. Escribí la carta, lo que me dijeron es, mira, lo que tiene que quedar en claro es esto, que ser admitida como numeraria, Bueno, muy bien, escribí. Y se armó como una pequeña reunioncita, un grupito, apareció, supongo que serían otras del Consejo Local, eh, para comer algunos chocolates, y bueno, y me hablaron del farolillo rojo, bueno, todas esas tradiciones que ya todos conocemos. Yo me volví a mi casa y me dijeron, bueno, mañana en la mañana venís temprano a la... Había meditación y a la misa y muy bien, perfecto. Yo llegué a mi casa con todo el nerviosismo que había dado un paso súper importante en mi vida, que no podía comentar con nadie porque no se podía. Vuelvo al día siguiente, tiempo de la noche. Nadie me dirigió una palabra, nadie me saludó. Me metieron en un oratorio con esa característica de la luz así que no se veía nada, que era como una cosa, bueno, ya lo sabemos, no voy a escribir. Viene la misa y todo, cuando sale, yo dije, pero esta gente, ¿qué pasó? Esta gente enloqueció. O sea, ayer me estaban festejando y hoy ni siquiera me saludan. O sea, esas cosas que eran tan antinaturales, se entiende, era el tiempo de la noche, o sea, una persona que acaba de pedir la admisión, o sea, tengamos un poquito de verdadero plano inclinado, ¿no? Lulu, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola. Bueno, me hicieron acordar dos cosas. Una, que, bueno, yo tengo dos exnumerarias en mi haber, entonces pude de primera mano hacer ese proceso de captación. Me había hecho amiga de esas personas que iban por el centro, y lo que sí recuerdo es que la directora del centro lo que hacía era que me iba dando, bueno, ahora le das esto para leer, ahora le decís esto, y si te dijo, ponele, quiero que sepa la persona que está yendo por un centro y que es de San Rafael, las cosas que habla de su intimidad espiritual o no espiritual, lo va a saber la directora, por lo menos si la tienen en miras de ser o supernumeraria joven o numeraria. Entonces, que era dirigido, dirigido, dirigido. Bueno, decirle esto, vamos a tomar café, éramos amigas, pero a la vez tenía esa cosa de la presión de la directora de qué cosas ir, el paso a paso que contaron antes, te lo hacían hacer en el día a día. Era como un entrenamiento que te iban haciendo y vos lo hacías con tu amiga. Por supuesto, después que esa persona escribía la carta, desde el minuto después, ya no podía ser amiga. Se acabaron los cafecitos, se acabaron las salidas a alguna cosa cultural, a salir a caminar. Entonces eso se los me encantaría que lo supieran las personas que tienen el love bombing en este momento de alguna numeraria que la sigue, porque eso se va a acabar. Es divino cuando uno siente la amistad y todo, y se siente hermanada, y que va a estar más hermanada aún cuando sea del Opus Dei, pero bueno, no va a suceder, te van a separar del centro, si estás en el mismo centro te van a decir que ya no sos más amiga. Y la segunda cosa que me acordaba era cuando estuve en Venezuela, hacíamos muchas convivencias de distintas cosas. Por ejemplo, convivencia de inglés, para que las chicas pudieran practicar inglés. Entonces teníamos clases de inglés, hablábamos, momentos en que hablábamos todo en inglés. O sea, algo totalmente con una intención, un interés cultural, de lenguaje, lo que sea. Y recuerdo el pánico que me daba que se terminaba la convivencia y las directoras, las que hacían cabeza, como le dicen ellos, te decían, bueno, a fulana, a sultana, como que cada una tenía un grupito al que te tocaba, que eran como que se distribuían las personas y vos tenías que abordarla, aunque no fueras amiga, aunque no hubieras tenido confianza, con algunas quizás sí, con otras no, y tenías que acercarte para plantearle, bueno, a ver, ¿cuántas veces vas a plantearle el plan de vida? Plantearle cuántas veces, bueno, que empezar a ir al centro, algún círculo, alguna charla, lo que fuera, depende del nivel de cada niña, pero que era re violento. A mí
yo durante la convivencia podía divertirme, estar con ellas, pasarla súper y hacer mi parte pero esa parte de ese momento totalmente antinatural, forzado, yo nunca no lo podía hacer, no, era como, y por eso creo que, y había otras numerarias que eran arremetedoras y que yo creo que eran como caraduras, ¿no? Como que no les importaba la confianza a la otra persona, ellas tenían que hacerlo y lo hacían, y a mí eso me admiraba, porque yo sentía que no podía. Mm. Gracias Lulu por compartir esta experiencia. Me vino a la mente cómo es esta cosa, ¿no? Del fluir de la conciencia a partir del compartir. Em, Recuerdo en el centro de estudios, no está aquí una que fue compañera mía del centro de estudios, no está hoy. eh, a veces pasaba que cuando que la directora preguntaba, bueno, para la meditación de hoy, ¿invitaste a alguna amiga? ¿Tenés a alguien? Y por ahí uno decía, no, mira, yo no invité. Y nos animaban a ir a la calle a traer gente, a la calle a Claro, buscar gente. Ahora, buenísimo, si uno se puede pensar, era un delirio, era un delirio, porque, a horrible. ver, era ir a ver a quién conseguía uno y que se ponía a charlar con una, y aparte hasta las expresiones arbitrarias que uno usaba, porque de golpe uno había conectado con alguien y uno decía, me hice una amiga, un delirio. Ahora, ¿con qué criterio uno podía llevar a alguien al centro? Podíamos llegar a cualquier persona que estaba totalmente desequilibrada, o sea, pero el tema era que había que llevar gente. Recuerdo Bueno, con pele intrare, a traer, ¿no? esto que decís, ¿no les pasa que cuando hablan con alguna numeraria se dan cuenta que ponen en su boca la palabra amiga de personas que son conocidas? Tienen esa cosa de que todas son amigas, porque como que tenés que buscar amigas y el conocido es un amigo. Y es rarísimo porque las personas no hablan de amistad de gente que no conocen. Es como algo muy del gueto del Opus Dei, eso de que todos son amigos, ¿no? A mí me ha llamado la atención eso. Sí. Mm. Bueno, lo mismo que hay otra cosa curiosa, em, esto de a quién teníamos que invitar. Pregunto una cosa, ¿nos queda algún video pendiente? Porque por ahí estamos hablando y si es así, ahora lo proyectamos. Mientras comento esto. A mí me llamó la atención em, que en un momento dado, yo creo que era en el centro de estudios, cuando uno planteaba, bueno, pero si tengo gente, no tengo gente, recuerdo que nos pusieron este ejemplo. Bueno, a ver, vos decís que no conoces gente. Pensá, si vos te murieras hoy, ¿a quién te iría a visitar? ¿Quién iría a tu velatorio? Tétrico. Tétrico. Y uno decía, bueno, las personas que irían a tu velatorio, despedirte, bueno, con esa gente hacer un listado. Curiosa la propuesta. X también hace otro comentario y pone, ahora que lo pienso, ese plan de los X pasos es a lo que ellos llaman formación apostólica, porque si no, ¿qué era la formación apostólica? Nunca lo supe. ¿Qué era la formación apostólica? Eh, Muy bien, ahora me aclaran, ya pusimos todos los videos. Eh, bueno, esos recursos que se usaban trágicos para conseguir gente me parece que eran un poco escabrosos. Menta, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Hola, buenos días, buenas tardes, digo. Yo me acuerdo de año 2000. Yo estaba en un centro y nosotros teníamos que llenar una planilla con la que se hacía una estadística, después por centro y por región, porque esto lo trabajamos con la, digamos, con la directora de asesoría de la gente que uno, a la que uno le había hablado en el mes y a la que le había planteado, por ejemplo, una visita a los pobres, una romería, o le había planteado la vocación, ¿sí? O la había invitado a las meditaciones. Era una planilla de la que se sacaban los datos, vuelvo a decir, para armar una estadística. O sea, para ver un poquito, me parece a mí horroroso esto, ¿no? El que se llenara y luego se calificaban los centros de muy apostólicos o poco apostólicos según lo que daba esa estadística, ¿sí?
Y después quería comentar otra cosa con respecto al apostolado, horrible, que es una supernumeraria, obviamente, haciendo apostolado en su familia, empezó a enviar a su hija a las meditaciones de universitarias de los días sábados. La hija es ciega, por lo que iba con su bastón, bueno, como una persona ciega. La chica empezó a hacer apostolado con sus amigas ciegas. Al mes de que ya iban 3 ciegas, recuerdo que una del consejo local les dijo que esas meditaciones y que la obra no era para ciegos. Y eso lo puedo jurar ante notario y ante Dios, porque yo vi cuando se los dijo. Digo, de las 100 nos interesan las 100, nada. Y el dolor de la supernumeraria de que le dijeran a su hija de que no pudiera ir, pero además de esa persona que se le negara un bien espiritual, supuesto bien espiritual, por ser ciega. No sé, el tema de la amistad, el tema del apostolado, el tema, digo, me parece, ¿cómo les puedo decir? Muy, muy terrible lo que se ha hecho con las personas también desde ese punto de vista. Nada más. Muchas gracias, Menta. Se ve que se saltearon ese capítulo porque en el compel entrar en el Evangelio de Lucas habla, compel intrere, salir a los caminos, ¿a quién? A los pobres, a los ciegos, a los cojos. Se olvidaron. Ángel, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a los de España, buenos días a los de América. Yo es la primera vez que participo, estoy asistiendo habitualmente como oyente. Sí. Y esta vez Encantados de tenerte, Ángel. me estoy manifestando. A ver, yo Muy a bien. cuenta del proselitismo se me ocurren muchas cosas. Una es que el Papa habla de proselitismo, vamos a decir, criticando, diciendo que no es admisible el proselitismo dentro de la Iglesia. Evidentemente parece que hay diferentes acepciones del término. Ahora los del Opus dicen que ellos, bueno, es proselitismo, pero es light. No. El proselitismo del Opus Dei es peor que el que critica el Papa. O sea, si el Papa supiera cómo es el proselitismo del Opus Dei, lo llamaría de otra manera. O sea, el Papa no creo que estará hablando de una cosa mucho más suave que el proselitismo del Opus. El proselitismo del Opus es de una secta, es como los vendedores de Tupperware, o sea, es como las organizaciones comerciales piramidales, o sea, es lo peor. Yo voy a contar un recuerdo que sería casi de álbum antiguo para los que leímos Crónica en su día, estas fotos que aparecían de gente muy mayor y muy antigua. Yo pité en Bilbao en el año 75, en una convivencia de pitables que se organizaba en una casa de retiros enorme, que todavía ahí sigue, supongo que estará vacía, en Islave. Era de la delegación de Pamplona. Yo venía de Santander, creo que Abelardo no está por aquí, pero creo que él está viviendo en Santander. Si lo oye luego, un saludo. Y JB, que me parece que andaba o algo parecido, que decía que había ido a Roma desde Bilbao, también parece que somos paisanos. Yo pité en aquella convivencia de pitables. Estaríamos, yo calculo, unas 80 personas de la delegación de Pamplona. Era en otras épocas, evidentemente. En aquella convivencia iban los pesos pesados de la delegación. Iba el vocal de San Rafael, voy a decir los nombres parecidos, no son auténticos, porque creo que no se puede decir, pero era Enrique Tangana. Luego iba don Honorato, que era director de estudios, un personaje bastante siniestro. Luego estaba el director del Centro de Estudios de Bilbao, porque Bilbao tenía un centro de estudios propio, otra época, evidentemente. Y luego iban un señor, un numerario mayor, catalán, que había montado una ingeniería muy importante en Bilbao. Ahí sigue la ingeniería, él falleció ya. Luego iba un supernumerario que tenía una empresa de catering, que nos llevó una tertulia, cientos, no sé, pero docenas de bandejas de pasteles a contar chistes. Aquello era maravilloso todo era divertido, todo era una efervescencia, un entusiasmo que se generaba para que pitase la gente. De Santander fuimos 5, 2 numerarios y 3 de San Rafael. Los 3 que fuimos pitamos. De los 2 numerarios, uno se fue al año siguiente, otro se fue a los 4 años. De los 3 que pitamos, uno no volvió a aparecer por el centro directamente, espantado.
otro despitó a la vuelta y yo aguanté 10 años. Y aquello era pura manipulación, era un fervorín, era con gente joven. Yo tenía en aquel entonces 17 años, yo creo que era de los mayores. Había muchos chavalitos desde 14 años. Y aquello era indecente, era obsceno, la palabra es obsceno. Era un abuso, era calentar las ideas mostrando un panorama maravilloso, que todos éramos muy felices y para que nos apuntáramos. Luego ya veremos lo que hacemos. Pues eso, lo que hacemos es que se iban todos, nos hemos ido todos. Nos engañaron. El Papa, cuando critica el proselitismo, se queda corto. Si supiera lo que se hace en el Opus Dei, lo clausuraba. Lo que pasa es que yo creo que no lo saben. Se lo huelen, o tienen ciertas, o no sé si no se atreven, pero el proselitismo del Opus Dei es indecente. Y si ahora no se hace, es porque no pueden, o porque la gente que hay no tiene ese entusiasmo, ese celo verdadero que decía el fundador. Porque aquello era el año 75, Escrivá todavía no se había muerto. Todo lo que se hacía en el Opus Dei era lo que Escrivá quería. Si a Escrivá no le gustaba aquello, se prohibía. O sea, en el Opus Dei no se movía un lápiz si no lo aprobara. O sea, hacíamos lo que Escrivá quería que hicieran. Hacíamos, y hacían ellos, lo que Escrivá quería, que era manipular, era presionar, era abusar intelectual, mental y psicológicamente de la gente. Era una vergüenza. Y si ahora no lo hacen es porque ya no, la gente le pilla tan lejos todo aquello que ya no conectan, ya no saben ni qué hacer. Ya el producto que ellos venden, están vendiendo, no digo tupperwares, pero están vendiendo casetes o vídeos en la época que ya el vídeo ya no lo usa nadie. Yo creo que el producto suyo ya no se vende, ya no se puede vender. Entonces, pues, no venden un peine, vamos, no venden un peine. Pero bueno, este era mi recuerdo y sobre todo también agradeceros a todos lo que hacéis, que me parece una labor estupenda. Y sobre todo, Agustina, gracias. Nada más. Gracias a ti, Ángel, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Porque te vemos que estás participando hace varias reuniones, pero gracias por este testimonio tuyo. Y bueno, y vamos a hacer un cierre ahora, para que no se prolongue un poquito más este Zoom. El agradecimiento a todos. También me sumo al agradecimiento a Agustina por todos esos 21 años de estar presente al pie del cañón y donde tantos hemos podido reflejar y escribir nuestras propias vivencias y que a tantas personas les sirve para conocer la realidad, conocer la verdad. Esa verdad que siempre quisimos conocer, por eso entramos en la obra, para conocer la verdad de Dios. Hemos tenido distintas experiencias, posiblemente hemos encontrado la verdad en otro lado, pero hemos tenido la oportunidad de juntarnos y de reunirnos, porque en eso debemos decir, estamos aquí porque hemos participado en el Opus Dei, si no, no nos hubiéramos conocido. Por eso es maravilloso que podamos entre todos revelar la verdad de lo que hemos vivido, dar testimonio, luchar por las cosas que consideramos que son justas, entre ellas claramente una de las primeras es el reclamo por lo que ha sido la vida de las numerarias auxiliares, que está siempre presente y al pie del cañón. Y gracias a cada uno por sus testimonios, por seguir participando y por hacer entre todos un espacio en el que encontramos realmente un remanso de paz, que es lo que merecemos. Muchas gracias. No hay invitación, pero el que quiere se queda en la tertulia. Hasta la próxima. Muchas gracias.